el profeta Ezequiel, capítulo 28. Versículos 15 y 16 vamos a leer, pero el principal es el 16. Ezequiel 28, 15 y 16. Ahí búsquelo en su Biblia. Veo algunos sin Biblia. Si no, el celu Biblia. Búsquelo. Es importante que nosotros podamos tener la palabra del Señor en la mano, la Biblia, para poder buscar. Ezequiel 28, 15 y 16. Bien, si lo va encontrando, le invito a ponerse de pie, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Nos ponemos de pie en respeto a la palabra del Señor, a lo que Él nos quiere decir el día de hoy. Así que ahí pónganse de pie y lo leemos juntos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Háblanos Dios el día de hoy. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Voy a leer nuevamente el 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que primeramente, Dios, puedas tener misericordia de nuestra vida. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestras almas. Necesitamos, Señor, alcanzar tu misericordia para recibir lo que usted ha preparado para nosotros el día de hoy. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, tú puedas tener, Dios, consideración de nuestras vidas, Señor, para alcanzar tu corazón, tu misericordia, tu amor por nosotros, Señor. Y te pedimos, Dios, desde esa posición de suplicar misericordia a ti, que tú nos hables el día de hoy, Señor. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, habla a nuestro intelecto, Señor, para que podamos entender, para que podamos recibir, para que podamos, Señor amado, hacer nuestra tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla a mi vida, habla a mi corazón. Permite en el nombre de Jesús que podamos ser, Señor, tocados por tu palabra, que podamos ser tocados por Dios, por lo que tú, por tu voluntad en nuestra vida, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos a recibir esta tu palabra y a poder, Dios mío, ser completos en tu presencia, Señor. Espíritu Santo, si usted no está aquí convenciendo, si usted no está aquí guiando, si usted no está aquí, Señor amado, tocando mi corazón, nuestros corazones, de nada sirve, Señor amado, que estemos acá. No permita, Señor, que esto sea así. Perdona mis faltas, perdona mis fallas, Señor, y permítenos poder recibir tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te lo digo nuevamente, si tú no estás aquí, de nada sirve. Espíritu Santo, te necesitamos que seas tú el mediador, necesitamos que seas tú el que nos traiga lo que está en lo profundo del corazón del Padre a nuestra vida.
Te pido esto no en mis credenciales, no por mi posición, sino que te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Puede tomar asiento. Sí, sí. Bien. Bueno. Estamos en un tiempo en donde a mí me pasa algo, y es que tengo un poco de amor-odio por el tema de las redes sociales. Porque me hacen reír mucho, veo videos que me hacen reír a carcajadas, y yo recuerdo, esto es algo que los más chicos no saben, pero yo recuerdo que cuando yo era chico la única forma de poder reírme así con un video era esperar los días viernes un programa que se llamaba Video Loco. ¿Se acuerdan de ese programa, los más grandes, no? Y ahí uno tenía que esperar ese programa porque cuánto nos hacía reír ese programa con esos videos random por ahí, pero ahora están al alcance de todo. Y además todo queda grabado, lo que uno va a hacer, ya la gente se prepara, dice, voy a sacar un video viral, como cuando Joyce estaba subiendo en la hamaca allá en el campamento, no sé si usted sabía eso, y yo dije, grábenla porque de aquí sale un video. No se cayó. Pero ahí yo dije, grábenla porque ahí va a salir un video, ahí nos íbamos a reír un rato. Pero tengo ese como amor-odio porque por otro lado también las redes sociales nos distraen de muchas cosas. El otro día podía ver dentro de esos videos a un hombre que decía algo que de alguna manera me hizo pensar en que tal vez tenía un poco de razón. Y decía, disfruten las humitas. ¿A usted le gusta? ¿Cuánto le gustan las humitas acá? Las humitas. Hay gente que le gusta. Entonces decía, disfruten las humitas. Porque viene una generación que no sabe hacer nada. No sabe hacer nada. Se van a olvidar todas estas cosas, dice. Entonces yo pensaba en eso y de alguna manera le encontraba algo de razón, aunque yo pensaba en, no, pero hay algunos que sí les gusta la cocina, como que se están interiorizando. Pero lo cierto es que antes todo el mundo tenía que saber cocinar. ¿Cierto? Era como un requisito básico de la vida. Hoy día ya no lo es. De hecho, en los países más desarrollados, en los países más avanzados, casi ni se cocina. Tener una cocina en la casa es más de adorno, porque toda la comida se compra congelada, se pide en las ciudades que son más grandes, en los países con más poder adquisitivo, es así. Toda la comida se pide, todo es envasado. Entonces, de alguna manera, este hombre tal vez tenía un poco de razón, en el sentido de decir, hay muchas cosas que se van a ir perdiendo en el tiempo porque no hay quien las haga luego. Y esto tiene que ver con las redes sociales, porque tenemos una generación que sabe de muchas cosas, pero no sabe nada al mismo tiempo. Tiene mucha información, pero ninguna de esa información está como están hechos los videos, están hechos solamente para recibir información y no para masticar la información, no para procesar la información, no para tomarse el tiempo de pensar en lo que se está viendo. Y tal vez se piensa el par de segundos que dura ese video, pero luego se olvida. De alguna manera nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Y es porque
claro, yo veo un video que es interesante y probablemente cuando tú ves ese video que a ti te interesa, te quedas ahí un momento viendo el video y además el algoritmo, que es la forma en la que está programada las redes sociales para entregarte a ti videos, te detecta que tú te quedaste más tiempo en un video y entonces comienza a buscar y a darte más videos con ese contenido, pero los videos están hechos de tal forma que te atrapan, que de alguna manera el celular está hecho para poder tomar toda tu atención. No está hecho, las aplicaciones no están hechas para que tú medites en la información que te está entregando, está hecha para que tú te quedes pegado en la aplicación. Por eso las aplicaciones, los videojuegos e incluso las películas son muy distintas a como eran, no sé, muchos años atrás, unos 7 años atrás. ¿Y sabe cuál es la principal diferencia? Los colores que usan. Los colores. Las paletas de colores de las películas de hace 10, 15 años atrás era una paleta de colores un poco más apagada. En cambio, las películas de ahora son como muchos colores que llaman la atención. Tantos colores que no se parecen a la realidad. Es más, en el campo de los videojuegos se busca la tecnología para poder emular la realidad, para poder de alguna manera mostrar un videojuego que se parezca a la realidad. ¿Y sabe una de las características que tienen los filtros para llegar a ese punto? Es quitarle esa gama de colores tan intensos, porque la realidad es distinta a lo que nosotros vemos en la televisión, en las aplicaciones. Los colores son diferentes. ¿Sabe que esto comenzó? Hay varias personas que estudiaron esto, pero ¿saben? Los que lo llevaron a un punto extremo fueron aquellos programas que en la década del 2000 comenzaron a hacer contenido para bebés, para niños muy pequeños. Y ellos se dieron cuenta, y entre sus estudios era cómo hacer que un niño pequeño, un bebé, un niño de 1 año, se quede totalmente pegado, absorto por la pantalla. Y se hacían estudios en donde podían darse cuenta que una de las principales características para que un niño se pudiera quedar pegado en la pantalla es ir cambiando los colores, ir haciendo escenas muy cortas. Y se hizo ese estudio, y por eso, no sé si alguno de ustedes fue cercano a esto, en ese tiempo salieron los canales dedicados para niños pequeños, como Discovery Kids, como Nickelodeon Junior y ese tipo de cosas, en donde todos el contenido de esos canales son personajes historias cortas y colores intensos para atrapar la atención. Lo loco de esta historia es que esto se repite no solo en niños, se repite con todo el mundo que tiene un celular. Historia corta, colores intensos. Y atrapa el celular. El otro día podía escuchar ahí una conversación que estaba viendo en la familia. Escuchaba a algunos así en segundo plano hablar de varios temas bastante interesantes del asunto. Yo estaba cansado ese día, así que no me quise meter en la conversación porque era ocupar mucho procesamiento mental, porque era una conversación bastante interesante que tenían acerca de esto, de cómo el cerebro toma todo esto que yo estoy hablando. Pasa algo muy similar a lo que pasa con las drogas. El cerebro necesita esta sobredosis de ¿cómo decirlo? No es la palabra información, sino que necesita esta sobredosis de estímulo. El cerebro lo pide de alguna manera. Entonces, todo lo que yo mencioné, todo lo que es tecnología que busca atraparnos, ha funcionado perfectamente porque está respaldado por estudios. Ya es fácil ver cuál aplicación es exitosa y no, y una de las principales características es, ya lo dije, la paleta de colores, cómo te muestran las cosas.
Y es ahí donde el celular nos atrapa, nos atrapa. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, yo pasé por temporada en donde pasé muchas horas del día en alguna aplicación simplemente haciendo con el dedo hacia arriba, pasando de video en video, video en video, y ahí de pronto me daba cuenta y había estado, en un instante pasaban las horas, en un instante pasaban las horas, solo viendo videos cortos. Mucha información, pero ninguna queda. Muy poca información queda. La Biblia, en el libro de Josué, capítulo 1, nosotros podemos ver lo que Dios le dice a Josué cuando Josué tiene que asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Y el capítulo 1 es una invitación a todo aquel que quiera tomar las armas del Señor y avanzar en cuanto a sus propósitos. Y las principales palabras que se repiten ahí es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y otra vez te digo, esfuérzate y sé muy valiente, le dice. Lo estaba preparando para la tarea que Josué iba a hacer en su vida. Pero entre medio de eso dice una palabra que nosotros la conocemos, pero a veces no tomamos el tiempo de meditar en esta palabra, que es en el capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y yo les pregunto, ¿cuándo se apartará este libro de la ley? Nunca. Eso. Se comieron la lengua a los ratones, ¿cierto? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros estamos en un momento histórico, y la iglesia también ha entrado dentro de esto, de este problema, de que hay muchas cosas. Usted ve videos en las redes sociales, ya que estamos hablando de eso, de gente que dice: tú puedes ser exitoso, tú puedes alcanzar el éxito, tú imítame a mí y yo te voy a mostrar cómo tú vas a alcanzar el éxito, vas a ser una persona productiva, vas a ser una persona... Y te venden todo un tema de cómo ser una persona que alcance metas. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, sus hijos, los cristianos, aquellos que han sido llamados a los pies de Jesús, que meditando en esta ley de día y de noche para guardar, de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, esa es la forma en la que nosotros haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. El mundo necesita motivadores. La iglesia necesita su palabra. El mundo necesita gente que le diga que cómo adormecer sus sentidos para poder lidiar con sus problemas. El mundo lo necesita. Nosotros necesitamos alimentar nuestra vida con meditar en este libro de día y de noche. Meditar, la quietud de un momento dejar todo de lado y hacer nada para poder meditar. Pero eso es algo que está totalmente pasado de moda. Es más, yo sé que algunos de ustedes, cuando llega ese momento donde hicieron todo lo que tenían que hacer, se sienten incómodos, incómodas, porque algo hay que hacer. Y caemos en, no sé si llamarle una mentira, pero una falsa verdad o algo engañoso
de pensar de que es porque entre más ocupada tengamos la agenda, mejor personas somos, porque somos más productivos. Hay gente que le gusta irse a acostar diciendo, este día hice tantas cosas, fue un día provechoso. Pero ¿sabe? El Señor en su palabra, no hay lugares en donde su palabra, en donde el Señor muestre que su voluntad es que nosotros terminemos el día así agotadísimos. Sí, hay una parte en la maldición que Dios le dio a Adán. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Es en las maldiciones que están en la Biblia en donde se asocia la vida de una persona a ser ocupado. Pero está en la voluntad de Dios que eso no sea así. Está tanto en la voluntad de Dios que dice en su palabra, y el séptimo día lo apartarás para el Señor y tú descansarás. Se preocupó el Señor de que un día de los 7 de la semana nosotros tuviésemos tiempo ¿para qué? Para estar con Dios, para meditar en Él, para hacer nada. Esto es importante lo que estoy diciendo. En los tiempos de Jesús lo habían llevado a un extremo que era insano, de que no podían hacer nada, de verdaderamente no podía ni siquiera el Señor Jesús, ni siquiera podía sanar al enfermo, estaba pecando por quebrantar el día del Señor. Pero no quiero hablar de eso, sino que quiero hablar de la intención de Dios al momento de decirnos, el séptimo día descansarás. Dios, en su voluntad, está el que nosotros podamos tener tiempo para meditar, tiempo para detenernos, tiempo para hacer nada. Y cuando digo hacer nada, no es simplemente ir y sentarse en su sillón y ver una película. Porque hoy día incluso eso ni siquiera se puede disfrutar, porque yo veo gente viendo películas y con el celular en la mano. No sé si eso pasa solo en mi casa o en su casa también pasa. Pero hay gente que ve así. Yo me acostumbré a llenarme de información, entonces de repente estoy haciendo una cosa en el computador y estoy escuchando al mismo tiempo información. Pero el Señor a nosotros nos manda a quietud, oye, detente, medita, piensa. ¿Y sabes lo que es hacer nada para poder pensar? Es verdaderamente hacer nada. Ahí en el campamento, cuando estábamos allá, más de un niño se acercó a decirme, los niños, sobre todo los chicos, los grandes estaban divertidísimos, tengo que decirlo, pero los chicos de repente había uno que decía, estoy aburrido, estoy aburrida. Pero lo decían así, acaban de jugar algo, como que se acabó el juego y ya, me aburrí. Y es porque los padres están cometiendo un tremendo error al pensar de que el aburrimiento es algo terrible, es algo que no puede estar presente en la vida. Aburrirse está prohibido, pero está mal. Tiene que haber tiempo de aburrimiento, porque en el tiempo de aburrimiento es donde nosotros tenemos tiempo para pensar. No nos queda más, porque no nos queda otra más que pensar cuando no tenemos nada que hacer. Y es ahí donde aparecen las habilidades artísticas de los niños, en el aburrimiento. Cuando están aburridos sin tener nada que hacer, es entonces cuando tienen tiempo para pintar, para dibujar y para hacer embarradas en la casa. Pero esas embarradas que después se cuentan como historias chistosas, ¿sí o no? Como el que se tomó 1 litro de cloro. ¿Qué historias aquellas, no? Bueno, entonces, pero hay que tener tiempo
para meditar. El Señor nos dice en su palabra, lo vuelvo a repetir, que el séptimo día nosotros debíamos apartarnos para meditar en Él. No es solamente para descansar del trabajo. El séptimo día era para el Señor. Y no estoy hablando que ahora nosotros tenemos que comenzar a ser como la iglesia adventista del séptimo día, en donde el séptimo día ellos lo respetan así, que si el que está fuera de eso perdió la salvación. No estoy hablando de eso, porque la Biblia dice, el Señor lo dice ahí en el Nuevo Testamento, los apóstoles abordaron este tema y hablan de esto, y dicen que si alguno guarda el séptimo día para el Señor lo guarda, pero nosotros debiésemos guardar todos los días para el Señor. Y a veces pasa el día completo y ni nos acordamos de Él. Nos acordamos cuando nos sentamos a la mesa y dimos las gracias. Algunos de forma automática. Tal vez el Señor está presente en nuestra boca. Gracias, Señor. Y a veces decimos gracias, Señor, sin pensar en que le estamos diciendo gracias, Señor. Lo que trato de decir es que el Señor lo que demanda de nosotros es quietud. Fíjese lo que dice el Salmo 46:10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Lo decía en el contexto de esperar en medio de la tribulación, de la angustia, en medio del problema. Una de las cosas que a nosotros nos han engañado en este tiempo, el tiempo de la productividad, es pensar de que nosotros tenemos que estar ocupados. Ya dije esto, pero quiero abordarlo nuevamente. Tenemos que estar ocupados, tenemos que estar haciendo cosas. Pero ¿sabe lo que quiere el Señor? Es que no dependamos de nuestra fuerza. Y el Señor lo hace una y otra vez en la Biblia, nos muestra una y otra historia tratando de reflejar esto, que el Señor no quiere que nosotros dependamos de nuestra fuerza. El Señor lo dice, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que el Señor necesita que nosotros entendamos? Es que Él quiere estar presente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y cuando nosotros estamos todo el día ocupados, no podemos darle ese espacio al Señor. No podemos, es imposible. Es cierto que las mujeres, a diferencia de nosotros, las mujeres son multitarea. Pueden estar haciendo como cosas, pensando en cosas y haciendo más cosas. Rui va y hace cosas en la casa, está cocinando, está viendo lo otro y ahí se le pasa a veces la comida. Y reclama, no, hay que ir para allá, y la veo corriendo. En cambio, yo cuando me voy a calentar leche, pongo la leche, ahí prendo la llama y me quedo mirando la leche. Porque yo recuerdo cuando mi mamá me decía, dame la leche que se sube. Y la leche es traicionera, ¿sí o no que es traicionera la leche cuando uno la calienta? Como que uno me mira para el lado y se subió. Entonces yo la miro. ¿Y qué estáis haciendo? Calentando leche. Pero si se calienta sola, no, pero hay que estarla mirando. Una cosa a la vez. Así somos los hombres. Es un extremo, sí, pero bueno. Pero así es para preocuparnos que funcione bien. Es cierto que las mujeres son multitarea y todo eso, pero ¿sabe? Cuando uno está ocupado, cuando uno está haciendo cosas, uno no puede estar meditando en Dios, a no ser que uno tenga el espacio para meditar, no se acostumbre a meditar en las cosas de Dios. Una de las cosas que me he fijado es que hay personas que no pueden estar, por ejemplo, sin escuchar algo, sin tener bulla, o escuchar música. No pueden estar en silencio. Hay gente que le incomoda el silencio. Y es porque nos olvidamos lo que nos está diciendo la Biblia. De que tenemos que meditar en su palabra, meditar en Él.
confiar en Él. ¿Sabe lo que dice en el libro de Isaías? Isaías, me parece que es el capítulo... Aquí lo tenía, lo voy a buscar. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A veces nosotros estamos ocupados en tratar de resguardar nuestra vida, de resguardar nuestro alrededor. Estamos preocupados, todo el tiempo preocupados. Pero la Biblia nos enseña que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento está perseverando en Él. Lo tenemos presente durante el día en nuestras tareas al Señor. Usted llega a ese momento en donde, si llega el silencio, ¿podremos meditar en Él? ¿Usted se aparta para poder meditar y hablar con Él? Cuando nosotros no ocupamos tiempo en sentarnos a hacer nada, no podemos ser testigos de algo que el Señor demanda de nosotros, y es contemplarle. Si usted es la persona más productiva del mundo, aparte un tiempo para hacer nada, para meditar en Él, para que su pensamiento, para que su mente recuerde quién es su Señor. Y cuando hablamos de Señor, hablamos de la persona que debe enseñorearse de nuestra vida. Ahora, todo lo contrario a esa quietud, al hacer nada, al meditar, al pasar tiempo en pensamiento en el Señor, todo lo contrario es la multitud de contrataciones. Eso es lo contrario. Multitud de contrataciones. Porque yo meditaba en una cosa, ¿sabe? En pensar por qué los cristianos le damos la espalda a Dios. ¿Cuándo? ¿En qué momento un cristiano que ha conocido al Señor piensa en darle la espalda a Dios? ¿Cuándo nosotros nos equivocamos? Y nosotros que somos personas imperfectas, nos es complicado, pero existió este ser perfecto en todos sus caminos, perfecto. Y lo voy a volver a repetir, perfecto. Aquí Ezequiel es enviado a darle una profecía al rey de Tiro. Al rey de Tiro, ¿cierto? Sí, al rey de Tiro. Una ciudad que en aquel entonces era una ciudad poderosa e inalcanzable. Era una ciudad que era privilegiada porque la parte principal estaba alejado de la costa, estaba al interior en el mar. Y era una ciudad en donde el rey había alcanzado gran esplendor. Y entonces Ezequiel es enviado varias veces a hablarle al rey de Tiro. Pero en esta ocasión, lo que dice acá en el capítulo 28, del versículo 11 en adelante, es como que de pronto no le está hablando ya al rey de Tiro. Porque fíjese cómo comienza esa palabra que Dios le manda a Ezequiel en el versículo 11. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras, le dice al rey, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Raro ya que le dijera eso al rey. Probablemente uno podría asociarlo a que le estaba adulando al rey, como se acostumbraba a hacer para comenzar a hablarle al rey. Pero fíjense lo que sigue diciendo, y aquí ya no cuadra con la descripción del rey. En Edén, el huerto de Dios estuviste,
Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y le dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Los estudiosos de la Biblia asocian a que esto estaba hablándole a Satanás mismo. El querubín que se paseaba en el monte de Dios, el cual era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer que el ser perfecto, admirado por todos, admirado por sus pares, aparezca la maldad dentro de él? Y aquí el Señor nos advierte, dice, a causa de la multitud de sus contrataciones, él fue lleno de iniquidad. Iniquidad. La palabra iniquidad hace referencia a una maldad, a pecar, pero de manera premeditada, de manera en donde las personas... Es como una maldad voluntaria, es una maldad que se busca. Entonces dice acá que a causa de la multitud de sus contrataciones, él se llenó de iniquidad. ¿Qué son las multitud de contrataciones? Yo en otra ocasión hablé de esto. Y nosotros podemos ver que el tener multitud de contrataciones es hacer muchos tratos. Él tenía muchas cosas que hacer. Era un querube ocupado. Era un querube que tenía muchas cosas que hacer. Esto me hace pensar, guardando totalmente las distancias, las dimensiones de lo que voy a decir, pero la naturaleza es la misma. De qué es lo que prioriza el Señor. Me hace pensar en la historia de Marta y María. ¿Recuerda la historia de Marta y María? Si no la recuerda, lea la Biblia, porque ahí hay hartas historias bonitas que aprender. Pero yo le voy a contar un poco qué pasó con Marta y María. Jesús fue a la casa de su amigo Lázaro. Y Lázaro vivía con sus dos hermanas, Marta y María. Y Jesús, cuando llegó ahí a la casa de Lázaro, comenzó a hablarles a las personas acerca del reino de Dios y todo lo que esto significaba, lo que estaba haciendo el Señor. Lo que la Biblia dice que las personas cuando escuchaban a Jesús, dice que sus corazones ardían. Era un deleite escuchar al Maestro hablar. La gente se quedaba pegada escuchando las palabras, porque ahí estaba el Espíritu Santo también con él, la unción de Dios. Contando cosas que otros, algunos dijeron, este habla las mismas cosas que hablan los maestros de la ley, pero este es como que habla con autoridad, como que sabe de lo que está hablando. Y ahí estaba Jesús en la casa de su amigo Lázaro. Y era muy importante para la cultura judía el atender a las visitas. Era muy importante atender a las visitas. Era muy importante ser un buen anfitrión. Entonces ahí estaba Marta, trabajando para poder atender a Jesús y sus amigos. Desde el punto de vista de ella, probablemente era una reunión de amigos, en donde ella era claro que estaba hablando el Señor. Y me imagino las conversaciones que tiene que haber tenido Marta, María y con su hermano, hablando acerca de su amigo, de Jesús.
de lo que él estaba haciendo, de los milagros que estaban sucediendo a su alrededor. Entonces Marta se comenzó a ocupar de los quehaceres del hogar. Y cuando habla de los quehaceres, no es que se puso a hacer la cama, a lavar el baño, no, estaba preocupado de atender a la gente, de hacer lo que una buena mujer judía tenía que hacer en aquel entonces: atender a los invitados, atender a las personas que estaban ahí. Y estaba tan atareada, porque era bastante gente la que seguía a Jesús. Estaba tan atareada, y en un momento, ¿y María? ¿Dónde está María? Y la va a ver, y dice la Biblia que estaba ahí, a los pies del maestro, escuchándolo. Yo imagino la cara de María, escuchando a Jesús. Y a Marta le entró la rabia porque Marta estaba ocupada. Y no reclama a María, pues le reclama al Señor. Y esto es algo que, no sé, me suena conocido como cuando Rubén me dice: yo le dije que hiciera su pieza y no la hizo, y me reta a mí. Pero dile a él, dile a ella, ¿por qué me llama? Pero yo le dije, po. ¿Pero por qué me retáis a mí? ¿Qué tengo que ver yo? Algo así. Señor, le dice Marta, ¿no te preocupa que yo estoy toda ocupada en los quehaceres de la casa y María no está haciendo nada? Hacer nada. Y Jesús responde: Marta, tu hermana eligió la mejor parte. ¿Me va entendiendo? No estoy diciendo que nosotros tengamos que no hacer las cosas que tenemos que hacer en la vida. Lo que estoy diciendo es que el Señor está interesado en que nosotros no tengamos una multitud de contrataciones. Porque hay muchas cosas que nos son importantes. Lo voy a decir de nuevo porque se escuchó mal. Hay muchas cosas que nos son importantes. Es importante para nosotros, por ejemplo, la familia. Es algo importante. Es de las prioridades máximas de la vida de nosotros, debiese ser la familia. Y dentro de la familia está los casados, el esposo o su esposa, la esposa o su esposo. Luego vienen los hijos. Son cosas importantes. Y dentro de también el pacto familiar implica, por consecuencia, el trabajo. Porque el trabajo está asociado a la familia, uno trabaja para eso. Si en algún momento se cambia el orden de esto, la familia se quiebra. Si en algún momento se cambia este orden establecido por Dios, todo se va al hoyo, todo se derrumba, todo se va abajo. Dentro de la familia más inmediata también está la familia como que está en el círculo más lejano, que es la familia de origen de uno, por ejemplo, los papás de uno, los abuelos de uno. Eso también es importante. Pero ya ese tipo de cosas, ese círculo más lejano, ya empieza a hacer ruido en nuestra vida cuando nosotros tenemos demasiadas contrataciones. A veces no tenemos suficiente tiempo para ir a ver a esa persona. Al papá, a la mamá, al abuelo. No tenemos tiempo porque tenemos demasiados compromisos. ¿Sabe cuál es el problema del compromiso? El problema del compromiso es que a nosotros nos obliga a agradar a esa persona con la que nos comprometimos. Por tanto, entre más compromisos tengamos, más personas tenemos que agradar. Y eso nos ocupa. Y a veces nosotros estamos siendo tan productivos
que estamos teniendo muchos señores que a veces somos tan productivos que estamos teniendo muchas personas a las cuales agradar. Porque cuando yo me comprometo con algo o con alguien, lo que estoy haciendo es dando parte de mi tiempo a esa persona o incluso a esa actividad. La pregunta es, ¿estamos nosotros en todas nuestras actividades, en todo nuestro quehacer diario, estamos nosotros poniendo a Dios como el Señor de nuestra vida? Es decir, ¿será el Señor el que está ordenando nuestra vida o somos nosotros? Nosotros tenemos un problema, y es que a veces queremos ser mejores que Dios. ¿En qué sentido? En que nosotros no le decimos que no a nada. ¿Tiene algo que hacer este día? No, sí puedo. No, sí puedo. Y ahí empieza a jugar con los tiempos. Y yo conozco gente que siempre le falta tiempo. Siempre le falta tiempo, siempre. Pero la verdad detrás de eso no es que falta tiempo, es que sobran actividades. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. No podemos hacerlo todo. No podemos decirle a todo que sí. Porque si nosotros le decimos a todo que sí, ¿cuándo va a estar ese tiempo de yo sentarme y hacer nada? Y elegir la mejor parte. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo me siento a elegir la mejor parte? De meditar en Él. De descansar. Descansar no solo el cuerpo, el alma, la mente. De dejar el celular lejos. De apagar las pantallas y sentar a meditar. A veces nosotros en esta cultura nos reclaman a nosotros los hombres. Nos reclaman porque a las mujeres les cuesta entender esa capacidad que tenemos de nosotros de quedar en blanco. Como que no nos creen. ¿Qué estáis pensando? No, nada. Tenemos una capacidad desarrollada por el Creador en nosotros para hacer nada. Algunos abusamos de esa capacidad, pero el tema está en que nosotros tenemos que aprender esta habilidad de hacer nada, de pensar y de detenernos. Hermano, lo que estoy tratando de decirles es que Dios a nosotros nos demanda: hey, pon el pie en el freno, detente. Ahí ya le dije lo que decía en el Salmo 46, versículo 10, estad quietos. Como decía mi hermano cuando era chico, tranquílate, decía él. Hermana, tranquilízate un momento. Tranquilízate un momento. En tu día. No una vez a la semana, un rato, no. En tu día, ocupa un momento para sentarse y no te sientas mal por sentarte a hacer nada. Medita en el Señor. Porque meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Es tiempo de dar el espacio a la voluntad de Dios en tu vida. Y la voluntad de Dios en tu vida es que en algún momento tú te detengas. Porque si no, va a pasar lo que pasó con Él. Si pasó con el ser perfecto, ¿cómo no va a pasar con nosotros? Entre más ocupados estamos, más oportunidades de caer tenemos. Entre más señores tenemos que agradar, más fácil es desviarnos. Porque cuando tú, por ejemplo, tú tienes muchos compromisos con amigos o con personas que no están en la misma, en la voluntad de Dios, tú estás obligado a agradar, a caer bien. Y en ese caer bien y en ese agradar, tropezamos. En ese agradar al otro, tropezamos.
Porque nos vemos de pronto hablando lo mismo que ellos hablan, pensando lo mismo que ellos piensan. Recordando lo mismo que está en el aparato que hemos visto. El corazón nos desvía todo el tiempo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el celular y a través de las redes sociales, lo que más ha hecho es engañarnos. ¿Engañarnos en qué? Engañarnos porque la gente lo que muestra ahí es como la mejor parte de sí mismo. ¿Y qué es lo que hace la persona que no sabe meditar o que no ocupa tiempo en meditar en Dios? Quiere eso. Quiere lo que el otro está mostrando. Quiere lo que el otro está mostrando. ¿Y sabe lo que muestra en las redes sociales, los programas de televisión y todo eso? Por ejemplo, para ustedes mujeres, aquí ya la mayoría son mujeres grandes, un par de mujeres chicas. El mundo le ofrece una mentira de decir, no, tú puedes ser una mujer empoderada, sola en el mundo, no necesitas de los hombres. Nos estamos acercando a una crisis tan grande, de tantas mujeres que creyeron esa mentira y se están quedando solas. Y es tan triste la vida en soledad, sobre todo cuando se llega a la vejez. Es triste. El otro día fui a visitar a mi abuela, que hace mucho tiempo no la visitaba. Y ella fue una mujer que dejó todo de lado, toda su vida personal, por trabajar por sus hijas. Llevó sola delante a mi mamá y a su hermana, sola, se echó el peso de la familia en su hombro y avanzó sola, siempre, toda su vida sola. Y así aprendió a vivir sola. Y la fui a ver y me sentí tan mal por verla tan sola. Porque todos sus nietos que vivían con ella, todos se fueron, todos están lejos. No lejos aquí en otra comuna, están en otra ciudad y otros en otros países. Y claro, a ella tampoco le gusta, ella no va a cambiar sus privilegios o las cosas, su forma de vivir por estar con otros. ¿Por qué? Porque en su vida ella decidió eso, la soledad. Pero hoy día tiene ese peso. Cuida un par de perros y gatos, porque si no lo tuviera, este par de perros y gatos que le dejaron sus mismos nietos, lo tendría que hacer. Como esa frase, no tendría quien le moviera la cola cuando ella llegue a su casa. Y las redes sociales promueven todo el tiempo esa mentira. Todo el tiempo esa mentira. La cultura actual nos dice que demoniza el matrimonio. El matrimonio es lo peor. Vean, si ustedes quieren saber y entender esto, vayan a hablar con una persona vieja. Vea quién es mejor, quién vive mejor, quién no tiene tanta amargura en su vida. Los que llevaron el matrimonio hasta el final de sus días o aquellos que decidieron quedarse solos. Véanlo. La evidencia está ahí. Pregúntenle a los viejos. Pregúntenle. ¿Qué trato de decir con esto? Es que nosotros nos llenamos de cosas, alimentamos nuestra vida de tantos lados, de tantas partes, de multitud de contrataciones, es decir, de tratos con personas, de tratos con cosas, tratos con información, y nos olvidamos de hacer lo que la Biblia nos enseña, de meditar en este libro de la ley, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces nos vaya bien. Entonces lo único que nosotros estamos llenando nuestra vida es de multitud de contrataciones, información que no nos sirve de nada, que nos aleja del propósito de Dios. Porque hermano, hermana, yo le quiero recordar algo: nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra patria no está acá. El Señor dijo: yo voy a preparar morada para ustedes. Esto es temporal. Y a veces nos ocupamos en todo lo que está en este mundo.
donde la polilla corrompe, donde el hollín corrompe, donde está el ladrón que hurta. Y no acumulamos riqueza en los cielos, dice la Biblia, donde no hay polilla, ni hollín o óxido, ni hay ladrón que robe. Pero cuando nosotros estamos en esa palabra, y quiero que te quedes con esa palabra, multitud de contrataciones, de tratos, multitud de intercambios, multitud de intercambios. Entonces nos llenamos de cosas que ocupan nuestra vida. Nos llenamos de cosas que ocupan nuestra vida. Ayúdame, ¿cómo se lo dice? ¿Sabe? Nosotros debemos aprender a lo que dice la Biblia, y para eso tenemos que leer la Biblia. Y la Biblia, ¿sabe lo que dice? Que hay veces que personas que dicen, no, yo voy a ir para esa ciudad, y no debiésemos decir así, debiésemos decir, si el Señor quiere, yo voy a ir. Amén. Sí, Señor. No, yo voy a tomar esta decisión, y nosotros debiésemos decir, si el Señor quiere. ¿Estamos esperando en Dios verdaderamente? ¿Estamos esperando en que la voluntad de Dios se ejecute sobre nuestra vida? El Señor dijo, el reino de los cielos en medio de vosotros está. Pero la característica de un reino es que hay un rey. ¿Lo estamos dejando reinar sobre nosotros? ¿O estamos decidiendo todo nosotros? Como si no tuviéramos un rey. Hermano, ¿saben lo que yo le quiero invitar el día de hoy a los pocos que estamos acá? Es hacer un paso al costado de la carretera de la vida, esa donde vamos corriendo, todos corren. Demos un paso al costado y volvamos a mirar el cielo, la cruz. Lo que el Señor quiere hacer con nosotros, con nuestra vida. Está bien que llegue un momento en donde tú no hagas nada y medites en tu Señor. Está bien, hazlo. Porque, ¿sabe? Al final, Dios igual lo va a hacer, a la buena o a la mala. Porque cuando van pasando los años, cuando la energía ya no es la misma, entonces uno igual se tiene que detener. Cuando uno tiene que tomar esas pausas, qué bueno y sabio es el Señor, esas pausas del día donde uno se tiene que sentar un rato a respirar hondo. Porque se imagina qué pasaría con nosotros si con todo el conocimiento y las cosas que hemos adquirido, las cosas que hemos escuchado, los anhelos y deseos que hemos adquirido de otras personas, después de 60 años de vida, tuviéramos la fuerza que teníamos a los 15, 20 años. Qué terrible sería nuestra vida. Buscando qué hacer. Pero vamos perdiendo fuerza porque Dios nos obliga a detenernos. No hay que esperar ese momento para hacerlo. No caigamos en el error que cayó el querubín grande, protector, de llenar su vida, no de Dios. Llenó su vida de amistades, de conversaciones, de imágenes, de videos. Es hermoso cuando uno ve aquí en la iglesia que Dios nos da la oportunidad
otra vez, medio obligados, la oportunidad de poder quedarnos quietos. Porque nosotros los cristianos para el mundo somos raros. Porque venir a un lugar así. Venir a un lugar a escuchar a alguien hablando de un libro antiguo, para cualquiera que no conoce al Señor es una locura. Porque si va a ir a sentarme a escuchar a alguien, voy a escuchar a un comediante, dice alguien. Voy a escuchar a alguien que me haga reír. Pero el Señor es bueno con nosotros. Y nos obliga a esta quietud, a este momento de meditar en Él y de permitirle al Espíritu Santo tocar tu corazón. Y yo le quiero decir a los jóvenes que están acá, de los que fueron al campamento, que una de las cosas que a ellos les comenzó a gustar es eso, sentir la presencia del Señor. ¿Saben? Usted no tiene que esperar un culto, una palabra, un mensaje de alguien o una canción para sentir la presencia del Señor, no. Es tan hermoso cuando uno está en ese momento de quietud. A mí no me gusta escuchar música en el auto, entonces cuando yo voy en el auto y está todo en silencio, es mi momento para decirle, hablar con el Señor, conversar un poco y sentir su presencia ahí solo. El Señor quiere que elijas la mejor parte. El Señor quiere que entiendas este versículo. Que no está bien ser una persona hiperproductiva si no te queda espacio. Ni siquiera estoy hablando de espacio para la familia, espacio para los hijos, no, espacio para hacer nada. Démosle el tiempo que el Señor merece. Ese tiempo de dejar de lado, apagar la tele, dejar lejos el celular, sentarte, cerrar los ojos, hablarle, y quién sabe, tal vez quedarte dormido hablándole. No hay nada más lindo que quedarte dormido en la presencia del Señor. Deja de decirle que sí a todo. Deja de llenar tu agenda. No llenes tu agenda, basta de eso. Basta. Detente ahora y comienza a disfrutar ahora de la presencia del Señor en tu vida, en tu diario vivir. Pónganse de pie. No esperemos a que los años lleguen a nuestra vida y, como dice el rey Salomón en ese libro que escribió por allá por el final de sus días, el libro de Eclesiastés, y mire atrás y diga: no tengo en ellos contentamiento, cuando mire a tu juventud. Y ¿sabe? Tal vez hay algunos de ustedes que tienen sueños, anhelos, y yo conozco gente que dice: no, yo quiero conocer París, yo quiero conocer esto otro. Y la verdad es que tal vez lo puedas lograr, pero si para eso tienes que sacrificar tu vida, no lo vale. Porque todo eso no es nada comparado con lo que Dios está preparando para nosotros. No es nada. Me encanta su palabra cuando dice: cosas que ojo no vio y oído nunca oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Es decir, que no ha anhelado, no, algo totalmente diferente son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que le buscan. Tal vez usted no va a conocer esos lugares maravillosos que hay gente que sube otra vez en las redes sociales conociendo 1000 lugares.
Pero usted y yo somos privilegiados, porque vamos a ver cosas que otros no van a ver. Y vamos a estar de su mano. Su rostro iluminará nuestra ciudad, la que Él está preparando. Esa ciudad donde no habrá noche, ni enfermedad, ni cansancio. Porque la presencia de Dios estará en ese lugar. Él mismo está ahí con nosotros. Ese es nuestro futuro. Ese debiese ser nuestro anhelo. Todo esto es nada comparado con eso. Pero es imposible saberlo. Si está más adentro mío esto que esto. Es imposible. Imposible entenderlo. Y Señor, hemos pecado en esto. Hemos pecado en estar más llenos de todo lo que no tiene que ver contigo que de tu palabra. Hemos pecado como Satanás, multitud de contrataciones hemos tenido, Dios. Pero permítanos echar un pie atrás y volvernos a ti. Tenga misericordia de nosotros, de nuestra vida, y permítanos poder alcanzar tu propósito en nuestra vida, poder ser quien tú quieres que seamos, no lo que nosotros planeemos, Dios. Háblale a los jóvenes que están acá, Señor, a los niños que están acá. Muéstrale que, Señor, tu verdad y tu presencia y tus promesas son más grandes, más bonitas, más importantes, más deslumbrantes que las que puede ofrecer mi propia vida, Dios. Y te vuelvo a decir, hemos pecado, Dios, porque sabemos más de otras cosas que de tu palabra. Porque sabemos más de otras cosas que de tu palabra, Dios. Perdónanos, Dios. Perdóname. Perdóname y enséñame, porque no quiero simplemente pedir perdón y volver a lo mismo, no. Perdóname y enséñame. Enséñame a cancelar mis compromisos con el mundo y a cambiarlos por los tuyos, por tiempo contigo, Jesús. Espíritu Santo, no permitas que esto hoy día lo escuchemos, pero lo aprendamos cuando tengamos 60, 70 u 80 años, o ya al final de nuestra vida, más de 80, que hayamos perdido toda una vida, Dios. Y pienso tanto en eso que respondió el pastor Billy Graham cuando le preguntaron, Señor, ¿qué haría distinto? Y me sorprendió lo que él dijo: daría menos conferencia, predicaría menos y pasaría más tiempo con mi Señor, dijo. ¿Qué nos queda a nosotros, Dios? Ayúdanos, ayúdanos. ¿Cuántos le dicen conmigo, ayúdame, Dios? Ayúdame. Perdóname, ayúdame. Yo quiero ser conforme a tu corazón y no conforme al mío, Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Sin ti es imposible, como lo decía al principio de la oración, del comienzo de esta predicación. Si tú no estás, no sirve de nada. Si tú no estás, no sirve de nada.
Pero más ahora que hemos adentrado en tu palabra y de entender que está en tu voluntad, el nosotros poner un freno a nuestra vida y darte tu espacio, tu trono, tu tiempo. Espíritu Santo, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos a agradarle solo a un Señor, a usted, solo a usted, solo a usted, solo a usted, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos cantar algo para el Señor? Exacto. Ocupe este tiempo para estar con Él, no se desconecte de Él. Si Él sigue acá, Él sigue acá, Él sigue acá, el Espíritu Santo. No nos dejes, no nos apartes de tu presencia. Permítanos seguir en ella y adentrarnos, ahondar en lo que tú quieres hacer con nuestra vida, Dios. Te fijaste en mí, siendo yo un pecador. Me escogiste para ser un portador de tu amor. ¿Cómo me va a negar abrirte mi corazón? No me pude resistir al escuchar tu dulce voz. No siendo un merecedor, Sí, Señor, que nos llamaste. me acogiste con tus brazos de Nos has recogido y nos has amor. abrazado, Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Dígale. Privilegio tú me has dado, el de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real del Rey de Reyes, más grande que ha existido jamás. Dale el lugar del Rey en tu corazón. Cambiaste todo en mí. Dale su No lugar. soy el mismo de ayer. Me regalaste perdón y transformaste mi ser. Tu gracia me alcanzó, pude tener salvación. Me diste nueva identidad, hoy soy un adorador. Todo lo hiciste por amor. ¿Cuántos creen que es una honra ser su hijo y lo Es dicen? una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado, el de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real, el Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Hasta que llanto no habrá. Que ha existido jamás. No hay nadie como tú, Señor. Todo lo hiciste por amor. Y es una honra ser
ser tu hijo, mi Dios. A ver, le puede decir fuerte que se escuche su voz aquí. Me llamaste para ser Escúchalos, uno Dios. de tus hijos. Son los Dios. tuyos que te cantan. Privilegio tú me has dado de ser amado. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real del Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Gracias, Señor. Le puede dar un fuerte aplauso al Rey con su corazón, con su corazón. Amén. Pastor, termino usted y termino yo.